La Coordinación de Humanidades de la UNAM presenta 19 de noviembre, Día Mundial de la Filosofía. Muy buenas noches en este tercer jueves del mes de noviembre, establecido ya desde hace algunos años como el Día Mundial de la Filosofía. La filosofía ha sido por más de 2400 años la gran disciplina del conocimiento en el mundo occidental. Sin embargo, parece, o puede parecer, que está pasando por horas bajas. Para que no se quede en este agujero, para que tenga notoriedad, estamos haciendo el esfuerzo desde la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y desde TV UNAM de hacer un diálogo por dar micrófono a alumnos y también académicos para que nos cuenten un poco qué entienden ellos por filosofía, que es un orgullo ser pues un poco el moderador, el Pepito Grillo y también, ¿por qué no?, el abogado del diablo en este encuentro, en este conversatorio sobre filosofía. Para eso nos acompañan tres personas maravillosas. La primera, vamos a dar la bienvenida a Julieta Lomelí. Julieta, ¿estás por ahí? Estás Hola. por ahí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Julieta. ¿Cómo estás? Aquí estoy, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Ella es editora de la revista Filosofía en Com y también Herder y también Milenio, no sé cuántas cosas más, doctoranda en la universidad y académica en otras universidades. Así que bueno, es un placer que estés aquí para darle un poco de forma y que esto tenga sentido. Pues nos acompañan dos estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria de nuestra casa de estudios. A quien doy la bienvenida ahora mismo es a Daniela. Ella es estudiante de la Prepa 4. Daniela, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias y también quiero agradecer por la invitación. También es un honor para mí estar aquí en este momento. El honor es nuestro porque los micrófonos, cuando se habla de filosofía, deben de prestarse no solo a lo que parece que o dicen que saben de filosofía, sino también a aquello que, bueno, pueden ser de alguna manera el relevo de los que ya peinan canas y calvas. Muchas gracias, Daniela. Espero que te encuentres como en tu casa, porque de hecho te encuentras en tu casa y que estés cómoda y que así no te dé la vergüenza y no te importe que hayamos entrado en tu privacidad. Nos acompaña también Sebastián. Sebastián es alumno, igual que Daniela, de la Escuela Nacional Preparatoria. Están en el último semestre, están a punto de salir. Él, en este caso, es de la prepa número 6. Hola, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Yo soy Sebastián. Como Daniela, pues venimos aquí al conversatorio a ver qué podemos sacar de esta conversación y cómo podemos analizar un poco lo que consigamos. Me parece maravillosa, me parece tu tono el más adecuado. Así que bueno, para romper un poquito el hielo, para ponernos un poco en situación, y ya que estamos solos los cuatro compartiendo ventana, voy a lanzar un globo al aire, el que quiera que lo recoja, pero yo os invito que sean ustedes, Sebastián y Daniela, los que rompan un poco el hielo, después que sea Julieta, y después ya iré yo tirando de la lengua a quien más nos vaya interesando. Pero hay una pregunta. Hoy, Día Mundial de la Filosofía, desde la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, que creo que es importantísima. ¿Para qué sirve hoy la filosofía, sobre todo a gente tan joven, tan asquerosamente joven como ustedes? Cuéntenos, Daniela, por favor, ¿para qué crees que sirve la filosofía? Bueno, más que nada creo que la filosofía ayuda a las personas a entender sus incertidumbres. Entonces, la filosofía es un cambio constante por las diversas situaciones que se presentan. Entonces, a nosotros como jóvenes que estamos transcurriendo en un tiempo en el que nosotros nos estamos descubriendo, nos ayuda a saber quiénes somos nosotros. Nos ayuda a saber quiénes somos, así que se acerca a esa pregunta maravillosa de quiénes somos, de dónde venimos. Bueno, queda una tercera, a ver si somos capaces de acercarnos a esa pregunta. Sebastián, ¿para qué crees que sirve la filosofía hoy y sobre todo, para qué te sirve a ti? Bueno, en general yo diría que la filosofía en nuestros tiempos actúa como una especie de conciencia, por decirlo de una manera. A lo que me refiero es que yo siento que la filosofía en nuestra sociedad actúa para incitarnos a volver a esas bases, ¿sabes? El qué somos, qué queremos, ¿no? ¿Qué buscamos?
cuál es nuestro propósito en sí. Y retorna a sus bases ahora con un ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? Volviendo al existencialismo. Bueno, me parece increíble cómo, siendo tan jóvenes, aunque ya habéis tenido acercamiento a la filosofía, estamos empezando a meter los pies en estas diatribas. Hemos pasado de Nietzsche inmediatamente a Kant, con ese sentimiento de qué debemos hacer, me parece maravilloso. Pero yo, Julieta, bueno, yo soy el abogado del diablo en este juego. ¿No te sorprende que siendo ellos tan jóvenes, aunque tú también eres muy joven, pero ¿no te parece que siendo ellos tan jóvenes, que no se hayan hecho la pregunta ¿por qué cabe esperar? ¿Por qué futuro nos espera? ¿No es sintomático a lo mejor del tiempo en el que estamos viviendo? ¿Qué piensas? Sí, claro, en este sentido la filosofía también tiene iba a decir un deber ser, pero no creo, sino la oportunidad de hablarnos como no solo en este sentido existencialista, no solo en este sentido de las grandes preguntas del pasado, sino por el futuro, ¿no? Y claro, sí ha habido varios filósofos que en este tiempo de crisis, ¿no? Nos han hablado de qué piensan o de qué esperan o de qué ven allá afuera frente al tema de la urgencia sanitaria, de la contingencia de la pandemia, ¿no? Entonces yo por ahí quería decir que también la filosofía ofrece estas herramientas más de coyuntura o más prácticas para hacerle un poco la guerra a todo esto que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, para exigir mejores políticas públicas, pues el filósofo está ahí para estar fastidiando. Exacto, para estar fastidiando. Y decían de Sócrates que era el tábano de Atenas. Yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando y no sabe qué es un tábano, a menos que sea de rancho, ¿de acuerdo? ¿Qué es un tábano? Bueno, un tábano, para que todos nuestros espectadores sepan lo que es una mosca más o menos del tamaño de un pulgar, es una mosca grandecita que vive en los establos, vive en las cuadras donde hay ganado, donde hay caballos, donde hay burros y donde hay todo tipo de animales de cuatro patas. Y además gusta de picotear en las partes más blandas, que son además las que tienen mayor riego sanguíneo para sacarle su mayor jugo. Así que el amigo Sócrates, cuando decían que era el tábano de Atenas, pues no estaban diciendo otra cosa más que eso, que era una mosca que agujereaba en las partes más blandas de las reses, de los burros, que por supuesto los molestaba, pero se nutría de ellos de una manera intelectual. Así que bueno, pues recogiendo ese testigo del tábano, voy a preguntar, voy a seguir tirando y vamos a hacer ese ejercicio de filosofía tan maravilloso que es preguntar. Así que Daniela, te tiro de la lengua. Cuando hablamos de filosofía en este Día Mundial de la Filosofía, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué preguntas te surgen alrededor de la filosofía? Cuando pienso en el Día de la Filosofía, bueno, más que nada comienzo a recordar a los filósofos. Entonces, me pregunto, sí, porque de alguna forma se festeja. Entonces, si este día tiene algún impacto en las personas o algún pensamiento. Bueno, decía un grupo de rock duro de España que se llamaban Pancho y los Villa, decían que no pongas lazos a las cosas que te sientan mal, porque parece que las quieras adornar. En muchos casos, hacer un día internacional de algo suele ser para evidenciar que ese algo existe. Y si hoy estamos alrededor de la filosofía y tenemos este espacio en TEUNAM, gracias a la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, es porque este día existe. Así que, Sebastián, ¿qué tienes que preguntar ahora sobre la filosofía? Ahora que tienes, pues a Julieta y a Daniela pendientes de lo que digas. Bueno, ya que tengo la presión encima, la pregunta que yo tengo que sacar es bastante, ¿cómo decirlo?, al tema. Ya que estábamos hablando de cómo funciona la filosofía, pues en lo contemporáneo, en nuestras épocas, yo preguntaría, ¿por qué hay personas que se olvidan de la filosofía o que no la contemplan como lo que es, por ponerlo de una manera?
Esta va cargada de dinamita. O sea, ¿por qué hay quienes obvian la filosofía? Creo que esta pregunta, Julieta, no sé si estás de acuerdo conmigo, es una pregunta que tiene muchas caras para recibir el pastelazo. O sea, que hay muchas personas que pueden recibir ahora mismo un pelotazo en la cabeza. Una de ellas, se me viene a la cabeza, no sé por qué, pues son los poderes fácticos que gobiernan los países. ¿Por qué resulta que hay gobierno, vamos a poner algún nombre para que empecemos a darle un poco de sentido a este diálogo, como puede ser el de Brasil, por ejemplo, ¿no? O durante la gestión de José María Aznar en España, que decidieron borrar la filosofía, por ejemplo, de los estudios de secundaria o incluso de bachillerato, o como en Brasil, en el caso de Bolsonaro, está intentando que la filosofía salga de las universidades públicas y que sea una carrera que, aún existiendo, tenga que ser pagada. ¿Qué piensas, Julieta? ¿Por qué esto puede ser así? De hecho, justo estaba pensando en un caso, digo, si me lo permites, en el caso de un filósofo que me gusta mucho, que se llama Michel Onfray, que también es un divulgador, y bueno, y él cuenta la historia, perdón, quiero ejemplificar con esto, en un libro que se llama Cosmos, que es muy reciente, de que su padre era un obrero, o sea, él pues no era acomodado, no tenía toda esta tradición filosófica, porque tú sabes que muchos que estudian filosofía de repente a veces sus papás fueron intelectuales, ¿no? Fueron académicos, no, pues él dice, pues mi papá era un obrero, dice, y cuando mi padre murió, dice, pues yo me tiré en el piso y empecé como a sentir una especie de transmisión de lo que él me había enseñado, ¿no? Lo que Frey dice es que su papá le enseñó algo más importante que todos los libros que le pudieron quizás dar en la escuela, y ese algo más importante era como la calidad, ¿no? El amor, como la preocupación por el otro. Y su papá siempre le hablaba de la estrella polar, ¿no? Le decía a su papá, hay que ser como ella, levantarse temprano, acostarse tarde y no perder nunca el norte, ¿no? En este sentido, a mí me parece que los países, como, ni siquiera los países, más bien personas como Bolsonaro o personas que son bastante tecnócratas, ¿no? Creen que todo lo importante es material. La filosofía y, bueno, y las humanidades en concreto, pues le abren a los individuos un criterio y entonces los individuos dejan de ser tan sumisos cuando se empiezan a dar cuenta de que quizás la forma en que son gobernados pues no está tan bien o no se están usando los impuestos para realmente dar una calidad de vida o tener un estado de bienestar, ¿no? Y entonces cuando empiezas a preparar a toda una comunidad o a todo un país y los empiezas a dar herramientas humanistas o filosóficas, pues claro, no se van a dejar. Entonces yo creo que va por ese lado, ¿no? Es como este juego entre no produce algo rápido, material, y al mismo tiempo quien estudia filosofía se vuelve un rebelde. Daniela, ¿crees que la filosofía que has estudiado te ha dado la posibilidad de pensar el mundo de manera más crítica o crees que te falta más filosofía? Bueno, mi experiencia en estudiar filosofía, creo que nunca es suficiente en cuestión de tiempo estudiar filósofos. Siempre, como mencioné, la filosofía está en constante cambio. Yo también me voy a encontrar en diferentes situaciones. Entonces, sí, voy a necesitar un poco más de pensamientos porque no me puedo solo cerrar ante mis pensamientos o los que he creado con base a los que he estudiado. Entonces necesito todavía más conocer más puntos de vista sobre los acontecimientos que pasan o las situaciones que voy a vivir. Hay un debate, y lo pongo aquí encima, en muchos países, México es uno de ellos, que ya está planteándose la necesidad de que los estudios de filosofía puedan empezar incluso desde la primaria. Pero ahora vamos a echarle un poco de tierra encima a eso que hace de la filosofía quizás una materia que pueda llegar a ser aburrida. ¿Qué tiene que tener un profesor de filosofía para que desde la primaria ya sea alguien que sea capaz de transmitir esa pasión por el conocimiento? Así que, Sebastián, dibújanos cuál es tu idea del profesor de filosofía perfecto. Algo me queda bastante claro y es que los mejores profesores son los que
pasan más allá de lo que un programa puede decir y te incitan, te muestran, ¿cómo decirlo? Una manera que no tiene que ser tan técnica respecto a lo que estás viendo. En este entendido, siento que un profesor de filosofía perfecto, aunque los perfectos no existan, sería aquel que logre más que nada darle un incentivo al alumno de interpretar, más que de memorizar, por decirlo de una manera. Sentiría que pues un profesor de filosofía que logre incentivar eso, la interpretación, pues sería bastante bueno, claro, a mi punto de vista. Daniela, para ti, venga, nadie te está escuchando, nadie te está viendo. Dibújanos a tu profesor o profesora de filosofía, la que te gustaría que existiera y que te hubiese acompañado desde primaria, secundaria y bachillerato. ¿Cómo te imaginas a esta persona? Comparto también la opinión de Sebastián con respecto a que aquel profesor que se salga de su programa de estudios para enseñarle a un estudiante está bien, porque creo que como principal objetivo que tendría un profesor de que su alumno se acerque más a la filosofía sería que este alumno tuviera más interés por saber. Creo que el hecho de que un alumno comience a tener interés y a preguntarse por qué o voy a investigar más sobre estos puntos de vista de estos filósofos, habrá hecho un buen trabajo. Y como dicen, no hay profesor perfecto, pero si un alumno ya empieza a tener interés, hizo un buen trabajo de alguna forma. Julieta, ¿qué nos pasa a los profesores de filosofía con ese estigma que no somos capaces de quitarnos? Fíjate que, bueno, de filosofía, pero en general yo creo que el profesor de verdad le tiene que importar su alumno, ¿no? A veces tendemos a muchos profesores a ser más bien unos individualistas, en los que vemos como el trabajo de docencia nada más como un ir a aventar o a vomitar contenidos, pero ni siquiera nos preguntamos cómo se sienten nuestros alumnos o cuáles son las formas que cada uno tiene de aprender. Entonces yo creo que es súper importante que de verdad nos comprometamos con el tema de la docencia. Ahora, para que un profesor de filosofía no sea aburrido, bueno, también me gustaría meter por aquí, ya soy el diablo, creo que nos hace falta no nada más a nivel prepa, porque ahorita, bueno, secundaria, porque todavía no hay filosofía en sentido estricto en la educación básica, esperemos que se logre esa iniciativa, divulgar, ¿no? Creo que hay muy buenos académicos, creo que hay muy buenos papers, pero nos hace falta un poquito de modestia intelectual, ¿no? Y no creer que la divulgación es algo menor porque realmente hay muy pocos, digo. Y quizás en ese sentido, pues vamos a empezar a generar contenidos también para que la gente forme a niños y adolescentes de manera más, que tengan como una idea de cómo guiar la filosofía a gente que no está súper especializada y a gente muy joven. Pues ahí va quedando, se nos agota el tiempo, aunque parezca que empezamos hace un minuto. Estamos a punto de terminar, así que Sebastián, Daniela, Julieta, voy a lanzaros un reto. ¿Qué temas tiene que pensar la filosofía? ¿Qué temas tiene que poner la filosofía encima de la mesa para que este mundo en el que la pregunta ¿por qué cabe esperar?, que es la que Sebastián y Daniela deben de hacerse, tenga sentido porque el mundo pueda seguir estando ahí? Voy a empezar contigo, Julieta, porque de verdad que sí me interesa muchísimo que nuestros espectadores oigan, y sobre todo si hay algún filósofo o algún potencial filósofo que quiera trabajar sobre los temas que se presentan. Así que, Julieta, en 2 pinceladas, ¿qué temas tiene que trabajar la filosofía? Y paso ahora con Sebastián y con Daniela. Ok. El tema de la salud. La filosofía y la medicina creo que está cobrando una gran importancia. El tema de la economía, ¿no? También hay filosofía de la economía. En particular el tema de la desigualdad. Yo creo que eso es muy básico. Salud, ¿no? Cómo construir nuevamente una comunidad, ¿no? Y en este sentido viene el tema del Internet. Y el asunto de la desigualdad, o sea, filosofía de la economía, filosofía del derecho. Yo creo que esos temas son muy importantes. Y como dije antes, que también la academia, que puedes hacer las dos cosas, no está peleado escribir un paper con escribir en un periódico, ¿no?
el asunto de la divulgación es primordial. Tenemos que de verdad darle un valor a la divulgación de la filosofía y también darle un valor institucional. Esos son los temas y ya me callo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Sebastián, ¿qué temas tiene que pensar ya la filosofía para el futuro inmediato que se nos eche encima? Bueno, lo primero sería aclarar que pues tenemos muchas adversidades encima, pero yo siento que la más grande y donde tenemos que dar un enfoque pues de pensamiento, de qué vamos a hacer en general, sería este conflicto que tenemos entre la segregación bajo conceptos de otredad contra la unidad en general. En un mundo donde pues siento que con la pandemia la globalización ha explotado más que nunca, en plan, yo me he dado la oportunidad, por ejemplo, de hacer chats con una persona en Francia o en Alemania. Sería hacernos esa pregunta. ¿Como humanos seguiremos viendo diferencias entre nosotros o tenemos que ir en una partitura unida? Más que nada en estos tiempos. ¿Estamos por la unidad o por el progreso individual, por decirlo de una manera? Pues el tema no es pequeño. De hecho, creo que hay muchos autores trabajando sobre el tema. Byung-Chul Han se me viene a la cabeza, Jill Lipovetsky se me viene a la cabeza. O sea, creo que es un gran tema y creo que, como dice Julieta, uno de los grandes problemas es que lamentablemente no hay todavía bien establecidos esos canales de divulgación de la filosofía para acercarlo al común de los mortales, tan mortal como cualquier filósofo, que pueda darse cuenta de que se está trabajando sobre eso y de una manera muy interesante, ¿no? Pero bueno, Daniela, ¿qué te gustaría que la filosofía, los y las filósofas estuviesen ahora mismo pensando, trabajando para escribir pasado mañana, publicar pasado mañana, para que jóvenes como tú o como Sebastián o tus compañeros de clase tengan ladrillos suficientemente sólidos para empezar a construir esa casa del pensamiento que debe de estar instalada dentro de vuestras cabezas? ¿Cuáles son los temas que te gustaría que la filosofía empezara a tratar ya y además en lengua clara y distinta? Cuéntanos, por favor. Me gustaría que empezaran a incluir más sobre la inclusión sobre las visión de los indígenas, porque es un tema que también siento que está alejado de nosotros y siento que debería de tener un poco más de acercamiento. También me gustaría que se tratara sobre el individualismo que ha estado en nuestros días y que es evidente, y que empezara a hacer un acercamiento más social entre las personas. Creo, Daniela, que tanto tú como Sebastián nos echáis a todos los filósofos un jarro de agua fría sobre la realidad del mundo y sobre las barbaridades que a veces podemos pensar sin ser capaces de aterrizar, porque los problemas que habéis puesto encima de la mesa son los problemas del día a día, la búsqueda de la mirada del otro como un igual, el sentimiento de no sentirse solo, que no tiene nada que ver con sentirse único, porque el único nos hace ser diferentes. Yo quiero, para ir cerrando un poquito el tema de este encuentro en el Día Mundial de la Filosofía, este 19 de noviembre, aclarar o acotar desde mi mísera experiencia algunos temas importantes. Creo que filosofía y profesora son indisolubles. Si hay algo que realmente nos define a los que estudiamos filosofía, son tanto los profesores que hemos disfrutado como también los profesores que hemos sufrido, y que eso también determinan en muchos casos nuestra forma de entender el mundo y nuestra forma de entender la filosofía. Pero desde esa búsqueda del otro como alguien necesario y que nos da identidad, hay un profesor, y permítanme que ahora lo cite yo, José María Pérez Orozco, catedrático de Filología Hispana, que decía lo siguiente, fíjense, y díganme si se sienten identificados con esto, no solo los filósofos, sino todos los que nos dediquemos a la docencia, pero también todos
los que son aprendices, todos los que están en este conglomerado que es la universidad, que por si no lo saben, viene del término universitas, que significa la unión de profesores y estudiantes, nada más, unión de profesores y estudiantes, o sea, un todo dentro de eso. Decía José María Pérez Orozco, un docente tiene que tener esos 3 pilares fundamentales para entender el mundo que ha elegido. Amor por lo que hace, amor por lo que enseña y, por supuesto, amor a quien enseña. Esos 3 pilares creo que son fundamentales para poder enseñar cualquier cosa, pero siendo la filosofía el amor a la sabiduría, es fundamental entenderlo de esta forma. Así que les invito a un mensaje final, a una despedida y por favor, un mensaje en este Día Mundial de la Filosofía. Empiezo por Sebastián, después Daniela y termino con Julieta. Sebastián, por favor. Pues mi mensaje sería, nunca dejemos de pensar. Siempre hay que pensar, nunca hay que dejar el pensamiento atrás. Y hay que reforzarlo y mejorarlo en la medida de lo posible. Maravilloso, esas son las bases de lo que se llamaría el pensar bien, que es muy importante entender que pensamos todos, pero pensar bien es un ejercicio que requiere un aprendizaje y un desarrollo, y eso es la filosofía en parte. Daniela, por favor, un mensaje final. Yo diría que también que nunca dejar de pensar, que siempre cuestionar todo lo que vemos y no quedarnos solo con lo que solíamos conocer o con lo que nos dijeron, siempre estar en constante cuestionamiento. Bueno, pues eso es Descartes hablándonos de esa duda metódica, esa necesidad de dudar constantemente, y es Heráclito hablándonos del movimiento constante, de ese fluir en el que nos encontramos todos y que si no fluimos, entonces no somos. Julieta, te lo pongo difícil. Un mensaje final. Pues a mí me gustaría decir Notis Autum, que es conócete a ti mismo, y otra frase, pero esta es de Heidegger, y es en referencia al discípulo y el maestro. Dice, el buen discípulo no admira, sino que agradece lo pensado en este sentido. Y volviendo al tema del amor, yo creo que es muy importante como que las relaciones entre alumnos y maestros sean dadas en condiciones de horizontalidad y de confianza, ¿no? Donde el alumno tenga la capacidad de refutarle al maestro y el maestro de corregir al alumno. Pues muchísimas gracias, Julieta, muchísimas gracias, Sebastián, Daniela, todo un placer, os agradezco muchísimo de mi parte personal, de la parte de la Dirección General de la Divulgación de las Humanidades y de TEBUNAM. Y bueno, pues yo quiero acabar también con una frase que se la regalo a todo el mundo, una frase porque de alguna manera creo que resume muchas cosas en relación a lo que hemos hablado y a lo que nos queda por hablar, que es toda una vida. La frase es muy sencilla. Por favor, me despido. Sed valientes y pensad. Muchas gracias.